Era un ucraniano contra dos rusos. Él sabía que sus posibilidades eran muy pequeñas, pero siguió luchando. Ese tipo de proporción era frecuente en las batallas por Vúleda y las ciudades de los alrededores cuando las columnas de rusos avanzaron contra las fuerzas de Kiev que defendían el lugar. Los combates en las trincheras eran violentos y ruidosos, con prisioneros siendo arrastrados en medio del tiroteo y cuerpos pisoteados. Los rusos colocaron minas antitanque dentro de un edificio, listos para detonarlas y derribar toda la estructura. Era el final de las batallas por Vúleda, donde la sangre se congeló en el invierno y la violencia hirvió en el verano. Putin sonrió nerviosamente en el Kremlin, miró el mapa del conflicto en Ucrania con la mente vagando por las pesadillas de la guerra en el resto del mundo. Su ejército avanzaba por el Donbass, finalmente progresando después de tanto tiempo con avances mínimos, tras un conflicto marcado por la vacilación de sus generales para hablar sobre Yarkov. Ahora, él sabía que la cantidad de territorio ganada en julio, agosto y septiembre era la mayor. Las noticias eran tan buenas que Kursk ni siquiera parecía un problema tan grande. La guerra tenía que continuar. Rusia era, de hecho, una nación muy afortunada en su guerra contra los nazis ucranianos y contra la OTAN. Terminó dominando, por suerte, las áreas con los mayores depósitos de metal y carbón. También coincidió que dominaron el país a partir de las áreas con las tierras fértiles en el sur y el este. Si no hubieran perdido Yarkov y las áreas adyacentes en 2022, también tendrían las principales reservas de gas natural y petróleo. Pero no importaba por coincidencia. Uno de los principales avances en las batallas contra el nazismo estaba casi llegando a Shevchenko, en Donetsk, uno de los principales depósitos de litio de Ucrania, material tan importante para la producción de baterías. La campaña iba bien en todo. La suerte parecía acompañar a las grandes naciones, como en el caso de Estados Unidos, que salvaron a Irak y a los kurdos después de Saddam Hussein y encontraron, por casualidad, tanto petróleo. Putin sonrió al ver los mapas, agradecido por la suerte rusa y la debilidad occidental con su fobia a una guerra nuclear y las amenazas de una escalada del conflicto. Uno de los objetivos actuales era volver a utilizar la estrategia de rodear y sofocar a las fuerzas ucranianas. Allí parecía ir bien. Las fuerzas rusas parecían estar cerca de la victoria en el lugar, aumentando la desesperación de Kiev y sus pedidos de ayuda a Occidente. Mientras la OTAN dudaba en enviar sus mejores armamentos y mandaba los desechos de hace más de 2 décadas para los combates, los rusos avanzaban contra una Ucrania cada vez más debilitada. Pero los ucranianos aún tenían esperanza. Soldados como Valery Shmigol habían perdido mucho y no estaban ahí en medio de ese infierno por nada. La batalla de Vuhledar sin duda era importante. Los ucranianos intentaron defender desesperadamente el lugar. Mientras tanto, Kiev trabajó de otras maneras para intentar golpear a los rusos. A mediados de septiembre de 2024, los drones ucranianos estaban volando una vez más sobre territorio ruso. Siguieron rumbo a Toropets, donde se encontraba el 107º arsenal de municiones de la Dirección Principal de Misiles y Artesanía. El lugar, un objetivo ambicioso, después de que el sitio fuera construido en 2018, un ex viceministro de Defensa ruso afirmó que el lugar cumplía con los más altos estándares internacionales y podría defenderse contra armas como misiles e incluso un pequeño ataque nuclear. Pero parecía que no era exactamente así. Cuando llegaron los drones, fueron derribados varias veces, pero algunos de ellos lograron llegar al depósito de destino. Tal vez las bombas nucleares y los misiles en ese momento fueran un poco diferentes de los drones, porque las explosiones que siguieron fueron aterradoras. No era exageración, parecía que el apocalipsis estaba comenzando. El suelo tembló y el aire vibró, ahuyentando el valor y la esperanza.
Después de la primera ola de destrucción, empezaron a surgir nuevas explosiones. Los incendios fueron tan intensos que los satélites de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio captaron datos sobre ellos. Mientras tanto, la explosión fue registrada como un terremoto de magnitud 3.2 por una agencia de monitoreo noruega. Las explosiones secundarias duraron horas, eliminando de la faz de la Tierra cientos de toneladas de explosivos, como misiles de defensa aérea S-300, misiles balísticos Iskander y KN-23. Teniendo en cuenta que un Iskander costaba alrededor de $3 millones, la pérdida fue inmensa para los rusos. Las imágenes satelitales mostraron una base destruida, con el arsenal arrasado por el fuego. El día amaneció con el humo elevándose para encontrarse con las nubes y con un sol tímido en medio de las explosiones. Extrañamente, el gobernador dio una entrevista afirmando que todo iba bien y, según lo planeado, aún con sonidos curiosos de fondo. Derribaron los vehículos aéreos no tripulados y al caer provocaron un incendio que atendemos ahora. Las imágenes satelitales que muestran el antes y el después no lograron ver nada al principio, además de la nube de humo. Después empezaron a aparecer fotos más claras. Sobre la destrucción absurda que ocurrió en las municiones rusas, algunos análisis externos sugirieron que Kiev destruyó de 2 a 3 meses de suministro de munición de Rusia. Otro ataque ucraniano ocurrió en Feodosia, en Crimea. Los drones ucranianos cayeron sobre una de las terminales de almacenamiento de petróleo. El incendio se propagó rápidamente. Tanques explotaron con combustible, alimentando cada vez más las llamas durante la noche. Llegó el día y una vez más el sol iluminó el territorio ocupado por Rusia a través de densas nubes de humo. Estas duraron días. Los militares intentaron ayudar a extinguir todo, pero con el paso del tiempo, las llamas se propagaban. Otros tanques empezaron a explotar, aumentando aún más el tormento de los rusos. Solo después de 4 días, el fuego se calmó. El resultado fue que 8 tanques quedaron completamente destruidos. Ya en octubre, se dijo que un Su-57 sobrevoló los cielos ucranianos en Donetsk. El avión siguió por la zona de combate preparando su armamento para un derribo. Ese era uno de los cazas rusos más famosos que decían ser uno de los grandes instrumentos de guerra de la era moderna. Él estaba en una misión vital para la inteligencia rusa. El piloto encontró su objetivo en el cielo, allá abajo. La gente grababa las estelas blancas en el cielo. La persecución continuó por unos segundos hasta que apareció una nueva estela pálida. El Su-57 disparó el misil, observando cómo el proyectil volaba hasta alcanzar la aeronave que iba adelante. La bola de fuego duró una fracción de segundo y la aeronave comenzó a girar en espiral hacia el suelo. La de... Adiós. Se estrelló contra el suelo soltando humo violentamente en una demostración de su derrota. Hubo especulación sobre fuego amigo o que los ucranianos habían derribado un Su-25 enemigo. En realidad, el Su-57 destruyó un S-70, uno de los drones rusos más nuevos. Había perdido el control. Esa tecnología no podía caer en manos enemigas. Sus restos fueron filmados en el suelo. Después, la historia completa fue relatada posteriormente desde la base aérea de Ashtubinsk, situada a unos 587 kilómetros de la línea del frente. El caza Su-57 y el dron S-70 se elevaron en el cielo para una prueba operativa. Durante el vuelo, el dron perdió comunicación con el control en tierra y comenzó a acercarse peligrosamente al territorio ucraniano. Después de varios intentos fallidos de recuperar el control, las autoridades rusas decidieron interrumpir el vuelo. El C-70 cruzó la línea del frente y sin otra alternativa se ordenó al Su-57 derribarlo, asegurando que el equipo no cayera en manos enemigas. Entre los restos identificables se encontraba una gran parte del ala relativamente intacta, además de fragmentos quemados de una bomba planeadora, el MPB-D30SN, y componentes de un motor.
Estos restos ofrecían pistas claras sobre el tipo de armamento y tecnología presentes en la aeronave derribada. El S-70 fue desarrollado por Sukhoi para volar a hasta 1000 km por hora con un alcance de hasta 6000 km. Podía cargar hasta 2 toneladas de municiones guiadas o no guiadas. Había mucho ocurriendo en el conflicto, además de las áreas del frente. En esos meses de julio a octubre de 2024, Ucrania envió sus drones para esos ataques lejanos, mientras sus soldados sufrían en el campo de batalla con el avance ruso. Valery Shingol sufrió en su trinchera como sargento mayor de la 79ª. Tenía el deber de mantener a sus hombres defendiendo esa región, impidiendo que los rusos avanzaran más allá de las partes que ya habían dominado en Konstantinivka. Anteriormente vio un MTLB y un T-70 y 2 dejar a más de una docena de soldados frente a ellos. El dron lo salvó. Después otro blindado llegó con más hombres. Lograron acabar con esos 3, pero Rusia no se detenía. Los kamikazes intentaron de todo para debilitarlos. ¿Qué demonios eran esas plagas? Bajando una tras otra, no dejaban de acosar la trinchera con explosiones. Explotaron tantas veces que Valery intentaba evitar que su mente pensara en las listas de muertos que tendría que hacer. La sensación era que siempre estaban siendo observados. Los drones pasaban por las trincheras a una altura que muchas veces no era posible escucharlos, a veces ni siquiera buscaban víctimas. Pero los objetivos con las municiones tanto de la infantería como de la artillería destruyeron todo. En esos momentos la trinchera iba siendo golpeada. Uno de los bombardeos cayó de lleno sobre uno de los hombres de Valery. Alejado de los demás, intentó aplicarse el torniquete en la pierna amputada. Cuando llegó la ayuda ya había sangrado hasta morir. Uno de los soldados rodó por el pasto mientras uno de los explosivos caía del dron ruso. La explosión no fue suficiente para matarlo. Logró arrastrarse debajo de los árboles para cubrirse. Otro regalo maligno vino del cielo, cayó entre los troncos y explotó. Aunque no podían verlo bien, los rusos aún intentaron matar al ucraniano. Valery tenía que defender su posición. Konstantinivka era demasiado importante y además para que los rusos no siguieran rodeando Rúleda. Era complicado porque las fuerzas de Moscú seguían preparando sus drones, colocando explosivos pegados a las máquinas y luego enviándolos a las trincheras. Los explosivos cayeron una vez más entre los árboles, agotando a los soldados. Las defensas improvisadas se fueron desmoronando, dejando a los hombres expuestos a la violencia de la guerra. Los rusos grababan el pavor evidente en sus movimientos, mientras esperaban la próxima explosión. Aquellos que sobrevivieron al disparo preciso de la artillería apoyada por el dron agradecieron por sus vidas, pero algunos se desesperaron buscando otros lugares donde la muerte no fuera segura. En el siguiente disparo todavía había oleadas de soldados acercándose. Después de tantas explosiones, los soldados llegaban en sus malditas motos tan rápido que no eran vistos ni atrapados por los drones kamikaze. A veces, sorprendían a los soldados, rindiendo a aquellos que estaban solos, acompañados solo por los cadáveres de sus compañeros. Las posiciones ucranianas sufrían con la velocidad de esos ataques, llegaban demasiado rápido, pasando por detrás de las trincheras. Las explosiones se expandieron sobre los ucranianos. Acorralado, el humo lo asfixiaba. Lo sentía caliente en el rostro, pasando por su piel oscura como un manto ondeante de la muerte. El enemigo impidió cualquier reacción hasta que el ruso se acercó con el rifle para ejecutar al hombre escondido. Siguieron su camino, encontrando al siguiente que se escondió en una casa. Dispararon desde la entrada, haciendo que los soldados se defendieran en los cuartos. Las explosiones provocadas por los drones rompieron la resistencia de esos hombres. Valery recibió las noticias de tantas muertes con pesar.
La hermana ya había dicho que la madre falleció hace algunos meses, tal vez por tanta preocupación, por tener un hijo. En la guerra todavía tenía que dar apoyo a la hija, a la hermana y a las sobrinas. Nacido en Vinicius, en 1978 él esperaba envejecer un poco más y ver que esta guerra terminara para poder regresar a su ciudad. Lo que le daba esperanza era ver las columnas rusas explotando en los campos, muchas veces antes de que llegaran a su trinchera. Ellos habían dominado Novivikhailivka hace algunos meses y partían de ahí para intentar continuar el cerco a Vuhledar. El fuego se expandió varias veces en medio del metal ruso, llevándose la vida de los hombres junto con el vehículo. Las columnas rusas continuaron intentándolo. Era más común que llegaran en pequeñas oleadas con un vehículo y menos de una docena de hombres. Pero los rusos siempre mantuvieron esos blindados, atravesando campos minados y la lluvia de artillería. Tenían conciencia de que el arsenal ucraniano era limitado. En algún momento ellos pasarían y eso sucedió varias veces. Los transportes vinieron a dejar a sus hombres. Algunos encontraron minas después de hacer sus entrenamientos. Soldados rusos fueron acorralados en edificios donde los kamikazes los visitaron. El sobreviviente se perdió en el dolor, intentando apagar el fuego en su pierna. La granada que cayó debería haberlo matado, pero solo devoró parte de su cuerpo. La mente se quedó atrapada tratando de combatir el fuego, mientras el cuerpo moría lentamente, sin poder terminar la tarea de impedir que el calor siguiera lamiendo su piel. Las olas aparecían en secuencia y Valery tenía que lidiar con ellas. Uno de los soldados de Moscú fue alcanzado por un lanzacohetes antitanque justo al desembarcar. Los demás vieron un enjambre de plomo intentar picar sus cuerpos. Uno de esos soldados devolvió el fuego, mientras que el otro intentó protegerse. Más hombres desembarcaron intentando ganar posiciones. Los rusos agachados mantuvieron el fuego de supresión mientras sus compañeros empezaban a flanquear. Eso les dio la oportunidad de entrar en las defensas de Valery. El sargento jefe de la 79 los recibió con todo lo que tenía. Los disparos derribaron a algunos de ellos, pero la munición era limitada, al igual que la vida de los defensores. En un momento, la oleada los envolvió y los ahogó. En el mar de violencia, Valery cayó. En combate, los rusos avanzaron lo suficiente en Konstiat, Lívica, para mantener los flancos de los soldados que avanzaban más al sur bien protegidos. El círculo se estaba cerrando. El ruso Mikheyev Evgeny tenía 24 años cuando salió de la aldea de Andreevsk en la región de Chelyabinsk para la guerra. Se puso en contacto con sus familiares diciendo que saldría de los ataques en Nova Mikhailivka. Después tomó su rifle y se dirigió a subir al BMP. En junio de 2024 los rusos intentaron una de sus tradicionales columnas avanzando hacia Vuhledar. Mikheyev fue junto, todavía sin avisar a su familia que se estaba yendo para allá. El ataque fue acompañado por los escuadrones de motos y recibido con drones volando bajo para caer sobre las decenas de blindados. Mismo intento, mismos resultados, explosiones por todo el campo, acabando con millones de dólares en equipos, además de las vidas de decenas de soldados. Los avances dentro de la ciudad prácticamente no ocurrieron en julio, incluso con los batallones de motos siendo eficientes en tomarla. En este caso, el ruido y la lentitud de los blindados llamó la atención hacia las motos, lo que dejó decenas de ellas esparcidas. Era un nuevo tipo de escultura de metal. Sumándose a los tanques destruidos, muchos de los soldados objetivos sobrevivieron sin sus motos o tanques y fueron perseguidos. Uno de ellos corrió solo entre los árboles bajos que intentaban crecer. En medio de la destrucción, el dron esperó hasta acercarse, devorando con mandíbulas de fuego la espalda y el cuello del hombre. Mikhail Evgeny estaba en medio de ese caos, vio a los hombres perdidos en el campo. Intentaron de todo para escapar de los drones. Uno de ellos lanzó una piedra contra el demonio volador, pero luego desapareció en medio del humo. Los sobrevivientes, que lograron alcanzar las posiciones a pesar de la columna destruida, intentaron cavar defensas, sorprendidos por los drones que volaban sobre ellos.
Uno de los hombres se agachó en el momento justo, pero los fragmentos le arrancaron parte del torso. Mikhail Evgeny desapareció. En esos ataques, familiares grabaron videos en grupos de apoyo pidiendo información sobre él para saber más sobre su destino. Esa etapa de las batallas por Buleda incluía hablar de otras ciudades. Una de ellas era Bodian, al este. Allí, los rusos hicieron explotar algunos blindados enemigos, pero también vieron los suyos arder cerca de las líneas de árboles. Los bombardeos rusos se fueron volviendo cada vez más intensos a partir de agosto. Una alfombra de fuego y humo se formó sobre Bodian. Los estruendos de las explosiones se unieron hasta convertirse en una cacofonía de destrucción. Era la poesía de la guerra, enfureciendo y matando a los ucranianos en la pequeña ciudad. La aviación del grupo Vostok atacó el territorio de una de las minas de carbón con bombas de media tonelada. Los aviones despegaron desde Donbass, soltando las bombas planeadoras por decenas. Las toneladas de explosivos cayeron sobre las minas utilizadas como bases por los ucranianos. Así como la batalla de Soledar, marcada por las minas de sal, Vuhledar ahora quedó marcada por las explosiones sobre su principal fuente. ¿Qué pasó? Lo que pasó. De vuelta al mensaje contra los ucranianos, los rusos enviaron hombres como Kuzlan Kozlov. Mira, no fue de sorprender que decidieran enviar otra columna de blindados. Esos fueron explotando en medio del campo. De nuevo tuvieron que pasar por un campo minado preparado en los últimos 2 años. Algunos soldados lograron escapar de las explosiones. Corrieron entre los árboles hasta que el rescate los recogió en medio del río, pero los ataques persistieron. Kozlov estuvo entre los hombres que entraron en las defensas de Bodian, pasando por todo lo que la 72 les lanzó. Por poco, pero finalmente lograron llegar a una línea de árboles. Entraron con fuerza contra los enemigos. El fuego y el humo hicieron que el ambiente dentro del blindado fuera insoportable. Algunos fueron mortalmente alcanzados al desembarcar, pero otros fueron rápidos para lanzarse al ataque, permitiendo que el transporte retrocediera antes de que la artillería lo alcanzara. Todavía con la suerte de que uno de sus drones logró derribar uno de los cuadricópteros ucranianos que podría ayudar a la artillería enemiga o lanzar granadas sobre ellos. Kozlov vio a los hombres al frente. Con los disparos firmes contra las posiciones ucranianas, las AKS brutalizaron las posiciones enemigas. Fueron decenas de tiros, empujando a los ucranianos cada vez más hacia el interior de sus posiciones de defensa. Kozlov vio a los hombres al frente. Con los disparos firmes contra las posiciones ucranianas, las AKS brutalizaron las posiciones enemigas. Fueron decenas de tiros, empujando a los ucranianos cada vez más hacia el interior de sus defensas. Recargaron rápido para la siguiente ola de violencia. No perder el momento. Las esquinas eran puntos cruciales. Cuando el dron avisó que había un refugio en uno de los lados, lanzaron las granadas. Dispararon en grupo, haciendo que los sobrevivientes enemigos se arrastraran para rendirse. El avance brutal dentro de la trinchera resultó en la captura de otra posición y de un prisionero herido. Una de las oleadas terminó capturando Bodian. A principios de septiembre de 2024 las minas ya eran rusas. Fue un gran esfuerzo, apoyado por la interrupción de los suministros y el apoyo que venía de la carretera de Konstantinivka. La celebración final fue con la destrucción total del edificio más alto de la región. Los soldados colocaron las minas antitanque y luego las activaron a distancia, derribando la construcción y anunciando su victoria. En Bodian, Kozlov sabía que la boca del lobo se estaba cerrando sobre la presa. Vuhledar no, ella casi estaba rodeada. El comandante de la 72, a brigada mecanizada, se quejó de que sus tropas no tenían defensas aéreas y estaban exhaustos porque no tenían rotaciones.
Los bombardeos estaban destruyendo todo en Vuhledar. Las 3 toneladas de una bomba planeadora, bomba de aviación de alto poder. 3000 estaban anunciando que un desastre mayor estaba por ocurrir. Los rusos intentaron llegar de todas las maneras y parecía que con suerte los rusos lo intentaron. Cruzó un campo minado sin blindado. La mina levantó una columna de fuego al ser activada, pero los hombres aún lograron escapar. Aunque un poco conmocionados, los rusos siguieron acercándose. Moscú envió no solo a los infantes de marina de la 155, sino también tropas como la 14 Brigada Separada de Propósito Especial y la 36 Brigada Separada de Guardias Fusileros Motorizados. Además de los tradicionales Storm Sign, los Javelins ucranianos dispararon contra los tanques enemigos, intentando detener a tantos hombres que invadían su territorio. El 425º Batallón de Asalto Separado Skala intentó apoyar con artillería. Ellos hicieron explotar al enemigo ruso que se acercaba con lo que les quedaba de munición. Los soldados dentro de los blindados muchas veces fueron salvados por la protección. Su trabajo no terminaba ahí. Dejaron el transporte y corrieron para atacar a los ucranianos. Los rusos aparecieron frente a las trincheras en grandes cantidades. Algunos ucranianos se quedaron solos. Frente a esos grupos de asalto, la posición defensiva favoreció al soldado solitario. Una granada lanzada explotó cerca de la cabeza del ruso, destrozando su cuerpo. Otro rodó para protegerse, lo que terminó poniéndolo en la mira perfecta del AK-47 del ucraniano. El soldado ruso aún rodaba cuando el combatiente de Kiev se levantó y apuntó el rifle, para ahorrarle a Putin el pago de otro salario y bono. En la zona de operación especial, un BMP-2 ruso intentó acercarse con sus tropas, pero se encontró con un vehículo del mismo modelo, tripulado por ucranianos, frente a él. Los cañones automáticos 2A42 de 30 milímetros dispararon. Los proyectiles ucranianos fueron más eficientes en destrozar el metal enemigo junto con la carne que había dentro. Pero no servía de nada. Era una pequeña victoria durante el día que alimentaba esperanzas que eran consumidas por el fósforo blanco que caía sobre la ciudad por la noche. El soldado Kozlov vio que el final de la batalla de Vuhledar se acercaba. Hasta el 22 de septiembre la situación de las tropas ucranianas en Vuhledar se había vuelto aún más crítica. Con el riesgo de cerco intensificándose, las fuerzas rusas avanzaban desde todos los lados, cerrando el último acceso restante a la ciudad. Kozlov vio a los hombres del frente lanzar la granada contra el refugio del ucraniano. Después, las AKS terminaron el trabajo, una trinchera menos, un cadáver más, y salieron del agujero para continuar la entrada por la ciudad. Primero vinieron los drones kamikaze persiguiéndolos entre las ruinas. Luego, la artillería lanzó las municiones de racimo que se llevaron a tantos miembros del escuadrón. Las explosiones fueron destrozando cualquier cohesión del ataque. Los hombres intentaron esconderse, pero los drones los encontraron por todas partes. Quienes sobrevivieron siguieron arrastrándose por el terreno difícil. Incluso a esos los fueron cazando. Era desesperante ver esas hélices en el cielo lanzando todo contra ellos. La esperanza era que ya había tantas tropas rusas dentro de la ciudad que los ucranianos no podían eliminar todos los drones. Bien que lo intentaron, ellos eran el arma principal en esa constante falta de municiones. Sus goles chocaron contra muchas vidas rusas, pero detrás de los cadáveres venían otros de ellos avanzando en los intervalos en que se preparaban más drones. A finales de septiembre, caían tantas bombas en Bulada que era imposible que alguien sobreviviera. El humo y el fuego se turnaban, cubriendo los cuerpos de los soldados ucranianos o haciendo que los sobrevivientes huyeran. Todo era explosión en Bulada. Los ataques venían de todas las direcciones durante el día. La 72 se esforzó. Sus hombres atacaron al BMP ruso, que apareció para dejar otra oleada más. El fuego salió del blindaje del transporte, pero no se detuvo.
Los hombres de la 72 miraron desde dentro de los edificios cómo la fortaleza en la que lucharon durante 2 años se desmoronaba ante ellos. Fueron 2 años en Bulada, aguantando todo lo que los rusos enviaron. A diferencia de lo que pasó en Bakhmut, finalmente llegó la orden de Kiev para que la 72A se retirara de la ciudad. La victoria rusa fue reconocida el 3 de octubre de 2024. Las banderas de la Federación y de las tropas del Kremlin tomaron la ciudad. Hombres como Kozlov desaparecieron en medio de las celebraciones. Familiares enviaron videos desesperados en los grupos pidiendo apoyo. Cualquier información sobre tantos hombres desaparecidos en la batalla de Bulada, tantas victorias rusas recientes, hacían parecer que los ucranianos morían en el conflicto. También traían el delirio hollywoodense de que la conquista de ciudades como Bulada se logró en solo un mes o en una semana. Muertes como la de Kozlov o de tantos enterrados en los cementerios de Rusia eran negadas o ignoradas. En medio de las celebraciones, los rostros de familiares, la mayoría de las veces mujeres pidiendo información sobre hijos, esposos, hermanos, eran un recuerdo querido, demasiado marcado por el costo de la victoria como para ser tomado en cuenta. Era una tontería para esas personas ver las pilas de blindados esparcidos alrededor de la ciudad, todos quemados en la ofensiva, muchos con cadáveres putrefactos dentro. Por eso era más satisfactorio ver solo los cementerios ucranianos, con tantas banderas ondeando y generando comentarios felices sobre la masacre de tantos enemigos y de una victoria fácil. La ilusión de la gloria mantenía la máquina de guerra funcionando, la ideología corroyendo la mente. Así, los brindis entre la muerte, la guerra y la ambición de los políticos continuaban.